y de inmediato nos conectamos con Antonio de la Cruz. Él es analista económico y político y se encuentra también conectado con nosotros desde Washington. Él es director de la firma de consulta Inter-American Trends. La probabilidad de que el presidente Donald J. Trump insista en postergar las elecciones, ¿esto qué refleja? La sugerencia a través de su mensaje en Twitter es debilidad, miedo a medirse en las urnas. Antonio, cuéntanos. Muchas gracias, José, por la invitación. Fíjate, ¿qué está planteando el presidente Trump? El presidente Trump está diciendo, no debemos usar el voto por correo, ¿verdad? Porque básicamente lo que él dice, no utilicemos el voto por correo porque va a dar un mal ejemplo para los Estados Unidos y por lo tanto, si no estamos en condiciones, pospongamos la elección. Él sabe que él no tiene la potestad para hacerlo, como tú lo dijiste. ¿Qué significa esto? Actualmente el voto contra Trump, porque es básicamente lo que tiene ganando hoy al candidato Joe Biden, es un voto que tendría que salir a votar ese día, el 3 de noviembre, para convertirlo en efecto y poder darle la victoria a Joe Biden. Recordemos que en el 2016 el voto de color negro, ¿verdad? El voto afrodescendiente no salió a votar por Hillary Clinton, pues no se sintieron identificados con ella. Y mucho voto tampoco salió. Entonces, la abstención, porque al no ser voto duro del candidato, perjudica al triunfo del Partido Demócrata. Entonces, Trump lo que está diciendo, si nos vamos con un voto por correo, por supuesto, va a haber una votación masiva, va a haber una votación. Él dice que puede haber trampa, pero lo que básicamente está diciendo es, va a haber gente del Partido Demócrata impulsando en cada uno de esos estados y esos condados que la gente haga su voto por correo. Y ese sentido es una amenaza para el triunfo de él. Entonces, en ese sentido es que yo he tomado esa alerta de él que dice, porque él dice, mejor, no son igual las condiciones. Y él básicamente lo que está es abriendo ahí un área gris para poder generar, si eso sucediese, porque él no puede cambiar la fecha, ¿verdad? Y se dan que todos los estados, la gran mayoría de los estados, votan por correo, sembrar la duda de que pudo haber fraude. Antonio, tu evaluación en relación al manejo desde la Casa Blanca por la crisis de COVID-19, porque indago en esto y quiero conocer tu opinión, porque precisamente hay muchos argumentos que cobran bastante resonancia en medios informativos en relación a la imprudencia de reapertura, al cambio de discurso, donde suaviza supuestamente el presidente de Estados Unidos su mensaje y ahora se le ve portando el tapabocas e insta incluso a donar sangre para participar en estas jornadas de apoyo a quienes están en estos momentos padeciendo por situaciones de complicación, en este caso de coronavirus. Pareciera entonces que los argumentos atribuidos por parte de los demócratas es que el presidente Trump prefiere sacarle provecho desde el punto de vista político ante lo que pudo haber sido un mal manejo previo a la crisis que se atraviesa en Estados Unidos. En la primera etapa de la crisis del coronavirus, la pandemia del coronavirus, Trump asumió un rol de no prestarle todo el liderazgo que debió asumir como presidente de la nación. Y eso, por supuesto, hoy le está pasando factura. 8 de cada 10 americanos considera que fue mal gestionada. Por lo tanto, él tiene que ver si en estos 3 meses que le quedan, ¿verdad?, poder levantarlo, y en ese sentido trata de liderizar. Y lo otro que le ha afectado precisamente consecuencia de la medida del aislamiento, del confinamiento, es la economía. Ha ido cayendo por los puestos de trabajo. Entonces esas dos son muy importantes en términos de su caída en popularidad. Entonces él, ¿qué es lo que hace básicamente con la reapertura? Buscando reactivar la economía, que en el mes de junio funcionó, y recordemos que disminuyeron sustancialmente importantes cantidades de desempleo. Él logró, ¿verdad?, un poco repuntarla. Sin embargo, aumentó nuevamente en algunos otros estados la pandemia, y eso le volvió a tener que tomar decisiones como la de suspender su convención en Florida, algo que él no quería, porque
En eso Trump es un comunicador face de cara a cara, él logra conectar con su masa porque él tiene mucho más voto duro que Biden. Por eso cuando él plantea el voto por correo es porque Trump tiene un voto duro de 41%, mientras que Biden tiene un 25%. Entonces, Trump en ese sentido lo que anda buscando es seguir conectando porque él sabe que los estados clave o como se llaman battlegrounds de batalla, él tiene que ganarlo porque hoy lo que se está trabajando es por los 270 delegados, que es lo que te da el voto electoral, más que el voto popular. Antonio, la perspectiva que hay hacia los venezolanos, sobre todo en medio de esta crisis que se está cada vez agudizando más. En el caso de Venezuela, la pandemia la agarra con una situación económica, acordemos, de 5 años de contracción económica. Desde el 2014 a 2019, que estaba alrededor del 50%, y con el 2018, y con el 2019 llega casi al 64%. O sea, la economía de Venezuela ha caído, un 64% desde que Maduro llegó al poder. Eso quiere decir que se ha deteriorado un 60%. Eso es como que usted ganaba $1,000 y en 4 años pasa a ganar o a tener $400. Entonces, en ese sentido, su capacidad de compra y de actividades se ha mermado. Y con la pandemia, como la estrategia es el aislamiento, el confinamiento, las empresas también sufren. Entonces, estamos hablando que vuelve a contraerse la economía y esa economía va a pasar a tener básicamente va a caer, si cae un 30% este año, estamos hablando que va a tener una caída acumulada de un 70-75%. Entonces, va a ser un país sumamente difícil en términos de despegar porque está aislado del mundo occidental para poder generar inversiones. Le queda únicamente confiar en que China tome la decisión de comprar el país y meter el recurso. Sin embargo, en el momento en que nos encontramos no hay recursos para todo, porque todas las economías de América Latina van a sufrir en términos de desempleo y de contracción económica. Entonces no hay recursos para todo. Y no puede ir a los mercados de capitales o a los multilaterales porque no tiene la aprobación en ese sentido, no es reconocido su gobierno. Entonces va a depender básicamente de que Maduro en un intento venda el país a los chinos, se los entregue y en alguna menor medida a Rusia. Entonces lo que puede mejorar un poquito la situación en Venezuela es que ellos vayan, pero va a ser siempre una economía, como tú lo dijiste muy bien, similar como cuando la Unión Soviética subsidiaba, ¿verdad?, a Cuba. Entonces es un país en el que los edificios están, la infraestructura no sirve, entonces es un país donde no va a seguir teniendo dificultades con algunos servicios públicos, entonces es una situación muy crítica. Antonio, pero entendiendo la gravedad de lo que tu análisis puntual precisa, es decir, empeñar el país desde Miraflores a los chinos, ¿cómo reduce la probabilidad de recuperación al momento del cambio? Porque yo estoy seguro de algo, que Venezuela va a resurgir en medio de las ruinas en las que se encuentra con el rescate de la democracia, porque así la voluntad de la mayoría de la comunidad internacional le reclama a la dirigencia opositora de nuestro país y que también le deben entonces eso al pueblo venezolano. Pero teniendo un escenario como este, ¿de qué manera se puede desprender el próximo gobierno que asuma las riendas de Venezuela de estos compromisos asumidos por esta presidencia a la fuerza que se asume de manera forajida desde Miraflores? Ok. El argumento fundamental va a ser que la Asamblea Nacional que quieren elegir en diciembre, ¿verdad?, no va a ser reconocida por el mundo occidental, por los 60 países. Entonces, esa legitimidad, porque ¿qué va a suceder? Los chinos van a pedir que los contratos pasen por esa Asamblea Nacional para poder tener supuestamente el respaldo legal y poder, si en algún momento, cuando se dé el cambio y les desconocen las inversiones, ellos puedan
ir al Club de París, básicamente, ¿verdad? Porque no irían al CIADI, que es del Banco Mundial, sino al Club de París, y demandar que cumplan con esas inversiones. Entonces, ahí va a haber un término en cómo vamos a jugar a quién se reconocía para el momento de cuando ellos firmaron. Si la Asamblea Nacional no es considerada de Maduro, la nueva, que pueda surgir del 6 de diciembre, entonces esos contratos van a ser ilegítimos, ilegales, entonces no habrá cómo cumplirle a los chinos, se le puede negar cumplir con esas deudas. Entonces esa es una jugada que hay que saberla en términos políticos y legales determinada para poder cumplir y que los chinos sepan que si ellos compran el país cuando suceda el cambio democrático, los contratos van a ser desconocidos por la democracia y ellos perderán el dinero como les ocurrió con Gaddafi. Cuando ellos apostaron a Gaddafi, invirtieron y ahí perdieron ellos 12.000 millones de dólares. Habría que estarles recordando que podrían entrar en la misma situación. Cuando Gaddafi cayó, los nuevos gobiernos, aunque no hay todavía un gobierno nacional, pero nadie reconoce los contratos firmados por Gaddafi. Rápidamente, Antonio, la responsabilidad del gobierno interino en estos momentos en Venezuela de reconducir lo que puede ser un proceso de afianzamiento de la confianza de los venezolanos hacia el propósito de la recuperación democrática, porque pareciera que se desinfla un poco la esperanza, al menos eso pareciera inferirse a partir de ciertas lecturas en las redes sociales, donde se refleja mucho el pulso de esos quienes están opinando desde nuestro país. Básicamente lo que hay que hacer un alto, rectificar y relanzar la lucha social. Hay que relanzar y conectarse con las bases, porque de otra manera no va a ser fácil. Es básicamente como cuando uno está haciendo una actividad que tiene que pararse y rectificar y reconsiderar los escenarios y trazar ese plan estratégico, y sobre todo lo que más reclaman las redes sociales es la unidad de propósito, establecer esa unidad entre toda la oposición que es necesaria y que hoy clama todo el mundo. Hay que sobreponer el interés nacional sobre los intereses particulares, porque lo demanda la situación actual y lo demanda la salida democrática de Venezuela.